Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme saludo. Saber que se encuentran bien me llena de emoción y aun cuando no vemos para cuándo termine esta pandemia. Para el día de hoy parecerá rara mi aportación, pero más que nada quisiera asentar las bases de lo que platicaré el próximo video sobre el contexto de Rusia en relación a la ley que permite la libertad de religión o de culto, y entender algo que le está sucediendo a la secta de los Testigos de Jehová en este mismo país. Pues iniciemos. La situación política y de los derechos humanos poco se puede entender por lo siguiente que leeré textualmente de un manual en relación al caso de Rusia y los Testigos de Jehová, elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en donde dice: el sistema político de la Federación Rusa es autoritario y altamente centralizado, dominado por el presidente Vladimir Putin. La Asamblea Federal consta de la Duma estatal, que es la Cámara Baja elegida por sufragio directo, y el Consejo Federal, la Cámara Alta, con miembros nombrados por designación directa. Ambas cámaras carecen de independencia. Sin embargo, lo que comenta este mismo manual es que existen violaciones a los derechos humanos, las cuales llegan a ser graves en la Federación Rusa, y como es una lista grande, dejaré la liga para que ustedes, si gustan, lo puedan analizar y estudiar con más detenimiento. 5 puntos importantes para darnos cuenta de algo notorio. Primer punto sería: se restringe la libertad de expresión y de los medios de comunicación, a veces por medio de leyes anti-extremistas, leyes antídoto que mencionaré más adelante. Segundo punto: restricciones severas de la libertad de reunión y de la libertad de asociación basadas en las leyes sobre agentes extranjeros y organizaciones extranjeras indeseables. Tercer punto: asimismo, la Federación Rusa tiene gran número de prisioneros políticos y religiosos, siendo más de 150 de estos identificados por organizaciones de derechos humanos de reconocido prestigio. Cuarto punto: el testigo de Jehová Denis Christensen está detenido desde mayo de 2017 y 5 líderes de la Iglesia de la Cientología desde junio de 2017. Quinto y último punto: asimismo, una docena de seguidores musulmanes del teólogo turco Said Nursi están detenidos. Con esto anterior se puede analizar que el aparente ataque no es realmente solo y únicamente contra los Testigos de Jehová, sino que es un tema meramente generalizado. ¿Pero qué está provocando esto? Ahora bien, pese a que Rusia cuenta con una constitución en la que define al Estado como secular, es decir, seglar o no religioso, y estipula la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de culto, las cosas no parecen ser tan sencillas, por lo cual se está generando una tensión en todo momento. Es decir, sí existe libertad religiosa y al mismo tiempo prohíbe toda acción que promueva el odio religioso. Podemos decir que hasta aquí todo marcha bien. Aún así parece paradójico con los hechos que se suscitan en la práctica. Sin embargo, Rusia tiene leyes que las denominaría leyes antídoto, como mencioné anteriormente, que limitan la libertad de religión, entre ellas una ley de religión emitida en 1997 y otra ley sobre el extremismo establecida de 2002. Ahora, ¿qué es una y qué es la otra? Por ejemplo, la ley de religión rusa estipula que los grupos religiosos tienen la obligación de registrarse. Asimismo, permite que funcionarios del Estado impidan su actividad. El preámbulo de la misma ley nombra al Islam, al budismo, al judaísmo y especialmente el cristianismo ortodoxo como las 4 religiones tradicionales del país. Otros grupos religiosos son vistos con sospechas aun cuando están registradas. Increíble, pero cierto.
Hasta aquí me llama la atención lo que comenté y es como decirle a un niño que va a jugar en el recreo, que salga a divertirse, pero que no patee el balón o que incluso no se ría, pero que tampoco hable o también que no corra, o cuando termine el recreo y regrese al salón se le pregunte ¿te divertiste? Espero haberme explicado. Bien, pasando adelante, también se indica que la Iglesia Ortodoxa rusa sea considerada como la iglesia estatal de facto o tradicionalista, con grandes beneficios como subsidios, trato preferencial en el sistema educativo y con capellanías militares, entre otros beneficios más, creando un ambiente de hostilidad para las otras religiones. Sin embargo, noten esto amigos, el tratamiento jurídico que le da Rusia a diferentes organismos religiosos ajenos a los antes mencionados es muy complejo, yo diría que demasiado, ya que se pueden disolver por orden judicial, por violación o aparentes violaciones de normas constitucionales o por seguridad pública. Ahora bien, ya vimos sobre la ley de religión y ahora veamos sobre la ley de extremismo, que fue establecida en 2002. Sin embargo, la ironía de esta ley es que no se define claramente qué es extremismo. Esta ley de extremismo es un instrumento para intimidar a los miembros de comunidades religiosas, pero también a otros grupos de la sociedad civil, porque permite a los funcionarios prohibir las actividades de una asociación religiosa por alterar el orden público o por participar en actividades extremistas. Por poner un ejemplo, si de repente un testigo de Jehová predicara en público y una persona está en desacuerdo y alguno de los dos empieza a levantar la voz, es similar a alterar el orden público. Posiblemente la actividad extremista que se refiere aquí pudiera ser el no saludar a una bandera o incluso la negativa a una transfusión sanguínea. Sin embargo, el juicio de dictarlo así queda bajo la sombra de la ley sobre el extremismo. Una amplia gama de actividades se considera extremista, desde la incitación a la discordia religiosa y el apoyo al extremismo, pero la ley no define qué es extremismo ni requiere que la actividad incluya un elemento de violencia o de odio. También en julio de 2016, el gobierno ruso incorporó una serie de enmiendas conocida como la Ley Yarovaya, en donde aumentó el alcance y las sanciones tanto de la ley de religión como de la ley sobre el extremismo. La ley anterior no permite las actividades misioneras, que es similar a compartir sus creencias con personas de otra fe. Paradójico, ¿no? Por lo que implica la prohibición de hecho de predicar, distribuir materiales religiosos e incluso contestar preguntas sobre religión fuera de lugares oficialmente designados a este fin. Debido a la falta de un sistema judicial independiente, cualquier actividad religiosa puede ser criminalizada según el capricho de las fuerzas del orden o de un fiscal. Finalmente, amigos, y para no alargar este calvario, el Ministerio de Justicia administra una lista federal de materiales extremistas como elemento clave de la ley sobre el extremismo, por lo que cualquier juzgado ruso tiene la potestad de añadir textos a esta lista, que a finales de 2017 ya contenía más de 4.000 elementos y por esto anterior se pueden poner a grupos religiosos en la lista negra, prohibirlos y perseguir a sus integrantes. La ley no explica los criterios para clasificar publicaciones religiosas como extremistas. Ahora bien, puntos que se consideran básicos para que la actividad de los testigos de Jehová queden prohibidos, en donde está contemplada por lo menos 6 puntos. Está considerada como un cristianismo no ortodoxo. Segundo punto, el hecho de tener una versión propia de la Biblia. El tercer punto, no creen en la divinidad de Jesucristo. El cuarto punto, la prohibición de la sangre. Quinto punto, su neutralidad política y prohíben el servicio militar. El sexto punto, el ser una religión extranjera.
En abril de 2017, el Tribunal Supremo ruso, a petición del Ministerio de Justicia, la declara como organización extremista y amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden social y la seguridad pública. En agosto de 2017 se prohibió la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Y el 6 de diciembre de ese mismo año, un tribunal ordenó la confiscación del Betel ubicado en San Petersburgo, que era propiedad de ciudadanos americanos residentes en Pensilvania desde 2010, invalidando esa transferencia de titularidad. Estos términos están basados precisamente en este manual. Desde que se prohibió la actividad de los Testigos de Jehová, estos mismos han sido objeto de una campaña de discriminación, maltrato y expropiación. Los Testigos de Jehová han dejado de tener derecho al servicio sustitutorio del servicio militar como objetores de conciencia. En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo falló que se podía alejar a los niños de sus padres si aquellos les hubieran implicado en actividades extremistas, lo que incluiría las actividades religiosas de los Testigos de Jehová. A finales de 2017, las autoridades rusas estaban ultimando las medidas legales para poder nacionalizar toda propiedad perteneciente a comunidades de los Testigos de Jehová, incluyendo los edificios de su sede en las afueras de San Petersburgo. Pues amigos, esta reseña de la situación en el marco de la ley de religión, la ley sobre extremismo y la ley que he denominado antídoto o también antiextremista, la cual ha resultado en proscripción no tan solo para los Testigos de Jehová, sino para cualquier religión que pese a haber estado registrada oficialmente o legalmente para realizar sus actividades, pero debido a no ser una religión de facto, es decir, tradicionalista, como lo es la Iglesia Ortodoxa, en las cuales también se encuentran protegidas como lo son el budismo, el judaísmo y el islamismo. Hay que ver la realidad, aunque es cruel, la verdad no es que sea una situación de persecución exclusiva en contra de los Testigos de Jehová, es una generalidad para aquellas que no son propias de la historia para Rusia. Sin embargo, los Testigos de Jehová han mantenido un punto de vista, o por lo menos así lo han hecho ver a su feligresía mundial, como de víctimas o perseguidos. En parte pudiera deberse al hecho de que la secta no se ha limitado en discriminar toda religión o credo, pero especialmente a la católica y ortodoxa, en suelo del que se ha hecho enemigo, y por otro lado a su neutralidad política, así como a las prácticas de prohibición de sangre, y aunque aquí no se expone, posiblemente a las demandas de abuso a menores que manchan el historial de lo que se pudiera considerar buena reputación para la secta. Pero se insiste en que es una acción en contra de cualquier credo oculto. Sin embargo, en este vídeo se asientan las bases para lo que he de exponer en el próximo, de lo cual la secta de los Testigos de Jehová sigue sin medir las consecuencias. Tal como dice un dicho o refrán mexicano, ¿ves cómo está la tormenta y no te hincas? Y es ahí donde se refiere al extremismo. ¿Será acaso de que hay dolor no por la situación de pena de los Testigos de Jehová de a pie que han sido perseguidos, sino por los innumerables bienes inmuebles que suman cantidades millonarias que el gobierno ruso nacionalizó y de las cuales no le permitió a la sede hacer reclamo por ser un organismo religioso extranjero? Pues amigos, ustedes tienen la última palabra y por favor no se pierdan el próximo vídeo en donde demostraré el comportamiento que la secta ha tenido ante los vientos de cambio. Pues agradeciendo su preferencia les pido un like y si no se han suscrito les pido por favor que lo puedan hacer para hacer crecer mi canal y el deseo que se sigan cuidando. Un cordial abrazo y nos vemos en la próxima amigos. Bye.